Mi Jesús hoy, lunes 4 de octubre del año 2021. Llegamos a la 27ª semana del tiempo ordinario, la memoria obligatoria, salterio de la tercera semana, el color litúrgico blanco, el oficio de la memoria obligatoria, celebrando hoy a San Francisco de Asís, fundador de la Orden Franciscana. Su testimonio nos enseña a centrar nuestra mirada en el rostro de Jesús y a asumirlo como el único bien por excelencia. Además nos invita a abrazar la pobreza evangélica, a mantener una constante alabanza al Creador y a reconocer en todo su creación. Nos llama al amor. Nació en Asís en el año 1181 en una familia adinerada. Su padre era comerciante en paños finos y su madre pertenecía a una familia noble. Tras una juventud desordenada y llena de ambiciones, logró asumir en su vida un proceso radical de conversión en el que renunció a su herencia paterna y le dio primacía a los bienes espirituales. De esta manera, Francisco decidió abrazar la pobreza para vivir una vida evangélica predicando el amor de Dios. Llegó a ser conocido como el pobre de Asís por su fuerte alianza con la pobreza y su amor por toda la naturaleza. Con su testimonio él cautivó la vida de quienes lo conocieron, razón por la que muchos jóvenes se unieron a él y asumieron la pobreza, la obediencia, la castidad como estilo de vida. Fundó la orden religiosa cuyo fundamento principal era la vida de pobreza. Hacia el año 1215, la comunidad franciscana se había extendido por Italia, Francia y España. Ese mismo año, el Concilio de Letrán reconoció canónicamente la orden llamada de los hermanos menores, quienes se distinguían por su capacidad de servicio a los demás, especialmente a los pobres, y por su incansable anuncio del Evangelio. San Francisco quiso llevar la evangelización más allá de las tierras cristianas, pero diversas circunstancias frustraron sus viajes a Siria y Marruecos. Falleció el 3 de octubre de 1226. En 1228 fue canonizado por el Papa Gregorio IX. Oración colecta. Al presentarte, Señor, nuestras ofrendas, te pedimos nos dispongas para celebrar dignamente el misterio de la cruz al cual San Francisco de Asís tan ardientemente se adhirió. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a escuchar las lecturas propuestas para este día y luego meditemos qué nos dice el Señor en su mensaje que quiere cambiar de nuestras vidas. Lectura de la profecía de Jonás, capítulo 1, versos 1, 2 y 11. Jonás, hijo de Amital,
recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella: su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, bajo a Java, y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada uno a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios, quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros: nos viene esta calamidad, echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene. Echaron suertes y la suerte recayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó: soy un hebreo, adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embravecido. Él contestó: levántame y arrójenme al mar, y el mar se les aplacará, pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo: ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsable de una sangre inocente. Tú eres el Señor, que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera, y temieron mucho al Señor. Aquellos hombres ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial tomado del libro de Jonás, versículos 2, 3, 4, 5 y 8. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije: me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor.
Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Versículo del Evangelio. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen unos a otros, como yo los he amado. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versos del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: el que practicó la misericordia con él. Dijo Jesús: anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este hermoso evangelio el Señor nos hace varias invitaciones. En el primer momento nos habla de el mandamiento primero y principal, que nos dice que es como que señala el camino de la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y porque Dios nos ha amado primero, nos lleva a la unión con Él. La beata Teresa de Calcuta dice: nosotros necesitamos esta unión íntima con Dios en nuestra vida cotidiana. Y estando en unión con Dios, empezamos a experimentar que todo es posible con Él, incluso amar al prójimo. El cristiano entra en la iglesia para amar a Dios y sale para amar al prójimo. También su santidad Benedicto subraya que el programa del cristiano, el programa del buen samaritano, es el programa de Jesús. Es un corazón que ve, ver y parar. En la parábola 2 personas ven al necesitado, pero no paran. Por esto, Cristo reprochaba a los fariseos diciendo: tenéis ojos y no veis. Al contrario, el samaritano ve y para y tiene compasión y así salva la vida al necesitado y a sí mismo. ¿Y quién es mi prójimo?
Mi prójimo es aquel que está próximo a mí. Mi prójimo es todo aquel que está enfermo, llagado y tirado en un andén, con hambre y sin techo. Es todo aquel que necesita mi ayuda. Cuando practicamos el bien, pensamos que lo hacemos por el prójimo, pero realmente también lo estamos haciendo por Cristo. Él nos dice: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos, mis hermanos, a mí lo hicieron. Y mi prójimo, dice el Papa Benedicto XVI, el prójimo es cualquiera que tenga necesidad de mí y que yo pueda ayudar. Si cada uno al ver al prójimo en necesidad se detuviera y se compadeciera de él una vez al día o a la semana, la crisis disminuiría y el mundo devendría mejor. Nada nos asemeja tanto a Dios como las obras cuando son buenas. También en este día la palabra nos invita a reflexionar sobre las actitudes que debemos asumir para poder ser herederos de la vida eterna. Por ello, se llega a contemplar la parábola del buen samaritano, la cual enfoca el servicio misionero en la práctica de la misericordia. El pasaje de San Lucas nos fija esa atención en la actitud del samaritano, quien se dejó conmover en sus entrañas por la condición en que se encontraba el hombre al que asaltaron unos bandidos. Asimismo, se puso en su lugar, sintió compasión de él y se acercó para ayudarlo. De esta manera, venció todos los prejuicios para rescatar al hermano. Debemos profundizar de modo especial en cada una de las acciones del samaritano. Vio la necesidad y su mirada fue más allá de las apariencias. Se compadeció porque sintió el dolor del otro. Se acercó y venció las prevenciones, vendó las heridas, porque experimentó la necesidad que tenía el otro. Lo montó en su cabalgadura y fue capaz de acomodarse para darle lugar a quien lo necesitaba. Lo llevó a la posada y cuidó de él porque se sentía responsable de su vida. Pagó por él porque hizo suya la deuda del otro, al igual que lo hizo Cristo cuando asumió nuestra deuda por todos nuestros pecados. Debemos hacer lo mismo que hizo el samaritano y, como San Francisco de Asís, sintamos que somos hermanos de todos. De este modo seremos dignos herederos de la vida eterna como discípulos y misioneros del Señor Jesús. Vamos a ver qué reto asumimos en este día, cómo nos vamos a comprometer con este mensaje de hoy, a imitar la misericordia de Dios, la misericordia a quien está necesitado. Imitemos la cruz en su vida de donación a los demás y vivamos con mucha confianza y constancia su mandamiento y hagamos todo lo mismo. Llevemos ese amor a nuestros hermanos.
Pongámonos a la tarea de ser misericordiosos como el Señor siempre ha sido misericordioso. Debemos ser dignos herederos de la vida eterna, discípulos, misioneros del Señor. Alabado sea Jesucristo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oremos, Señor mío, dame la sabiduría y el amor para descubrir y actuar buscando siempre el bien de los demás en las diversas situaciones de mi vida cotidiana. No permita que mis preocupaciones me hagan pasar de largo y no ver a esa persona que necesita algo de mí, sanar sus heridas. Señor, concédeme un corazón grande para ayudar a todos y en todo momento. Amén.